Hola estudiantes de química, continuamos con unas clases. En la clase anterior vimos la relación entre la configuración electrónica y la tabla periódica. Esta relación es importantísima porque nos permite darnos cuenta que existían excepciones a la regla de llenado de los orbitales electrónicos o atómicos que se habían establecido a partir del modelo de mecánica cuántica. En la clase de hoy, el objetivo es analizar las propiedades de la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Miramos el modelo atómico, miramos todas las propiedades electromagnéticas, de ahí miramos a los experimentos, de los experimentos sacamos un modelo atómico, del modelo atómico sacamos algo que se llama la configuración electrónica. La configuración electrónica nos permite establecer relaciones con la tabla periódica, y sobre todo la tabla periódica es un sistema o es una organización sistemática de los elementos que están clasificadas por propiedades, y eso lo vimos desde el propedéutico, ¿cierto? Sin embargo, no está mal que recordemos las siguientes características de la tabla periódica. Entonces, iniciemos. Aquí vamos a mirar tabla periódica. La tabla periódica, pues básicamente se basa en una clasificación de elementos, y esos elementos fueron descubiertos, han sido descubiertos en un proceso continuo y desde hace mucho tiempo, desde tiempos antiguos, debido a que algunos elementos en la naturaleza se encuentran en estado puro. Si yo busco oro, yo puedo encontrar minas de oro, ¿cierto? Puedo encontrar minas de platino. Entonces, se han encontrado elementos desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque estaban en estado puro, es decir, estaban en estado elemental en la naturaleza, entonces eran muy fáciles de encontrar. Entonces, lo que podemos decir acerca de eso es que la mayoría de los elementos encontrados en la naturaleza son estables, ¿cierto? Por lo menos se pueden decir que son estables. Y son una gran cantidad. Al tener una gran cantidad, pues la idea fundamental fue empezar a clasificarlos. Y aquí nace inicia la ruta y la carrera por la clasificación de los elementos. Entre ellos aparece Mendeleev y Meyer. Estos dos investigadores estaban clasificando los elementos, y al mismo tiempo publican un artículo en donde muestran que los elementos tienen periodicidad. Es decir, pueden ser clasificados por una periodicidad. Es decir, que algunos los podemos asociar a un comportamiento específico. Ejemplo, sodio, potasio, francio, cesio pueden ser clasificados en un mismo grupo debido a que sus propiedades químicas se parecen, su aspecto físico se parece, son brillantes, maleables. Entonces eso hace darse cuenta que existe la posibilidad de clasificar los elementos, y esos elementos pueden ser clasificados en grupos, y además eso significa que hay una periodicidad de las propiedades físicas y químicas de estos elementos. Cosas del destino y cosas de la misma naturaleza del humano, a Mendeleev se le da más el peso sobre
la desarrollo de la tabla periódica debido fundamentalmente a la personalidad de Mendeleev. Mendeleev era un hombre mucho más arrojado, promovió una gran cantidad de estudios en química, en cambio Meyer era mucho más reservado, y por eso, aunque los dos llegan a la misma conclusión, que hay una forma de clasificar los elementos dependiendo de sus propiedades, y a su vez esas propiedades son periódicas, entonces se le da como ese reconocimiento histórico a Mendeleev. Pero no solamente Mendeleev trabajó en la tabla periódica, también trabajó Moseley, el cual dio los grandes, digamos, pasos hacia el desarrollo de la tabla periódica utilizando al número atómico como propiedad base de clasificación. Mendeleev y Meyer habían empezado a clasificar por propiedades químicas, tanto así que Mendeleev empieza a ver la periodicidad de los elementos y empieza a hacer predicciones. Entonces, tanto Mendeleev como Moseley y Meyer son los padres de la tabla periódica. Lo importante de la tabla periódica y de la periodicidad es que uno puede predecir, ¿cierto? Cuando yo veo un comportamiento periódico puedo decir, ah, mira, en el tiempo 1 va a pasar esto y en el tiempo 2 va a pasar lo siguiente. Es decir, yo puedo, digamos, adelantarme al fenómeno porque sé que el fenómeno como es periódico, y al ser periódico yo puedo predecir lo que va a pasar. Entonces, Mendeleev, al ver esas propiedades físicas y químicas periódicas, podía predecir o fue capaz de predecir la existencia de algunos elementos que aún en ese momento no habían sido hallados. ¿Sí? Uno de ellos, si mal no recuerdo, es el silicio. Mendeleev propuso la existencia del silicio sin que aún se pudiera descubrir, ¿cierto? Este elemento se descubrió ya, el silicio se descubrió ya mucho tiempo después, y las diferencias eran muy pequeñas. Supongamos, para Mendeleev, el peso del silicio debería ser alrededor, el peso atómico debería ser alrededor de 72 UMAS, unidades de masa atómica. Y las propiedades observadas es de 72, aquí experimentalmente fue 72,59 UMAS. ¿Eso qué quiere decir? Que la periodicidad que mostraba los estudios de Mendeleev eran extremadamente acertadas. Por eso cuando en la clase anterior yo les decía, es que no puede ser un D1 porque todos estos que se parecen químicamente tienen una configuración electrónica en su último nivel S1. Entonces era poco probable que ese elemento tuviera una configuración D1, y entonces lo que se tuvo que hacer es que insertar un nivel de menor que se consideraba de mayor energía, insertarlo dentro de un nivel que se consideraba de menor energía y subiendo otro tipo de orbitales, ¿cierto? Entonces por eso veíamos el 4p, 4s, 3d, perdón, 3p, 4s, 3d. O sea, por eso veíamos este tipo de, digamos, de intercalación de orbitales que no se tenían en cuenta. Recuerden, aquí estamos recordando. Y aquí nosotros hacemos nuestra y decíamos, ah, mira, primero este es el S1, 1S2. Después es el 2S2, 2S2. Después aquí, 2P6, 3S2. Después aquí, 3P6. Y diría uno, ah, 3 de 10. No, es que 4S2. Y después seguía el 3 de 10, 4P6, ¿no? Entonces, aquí continuaba. Entonces, este tipo de comportamientos aquí, de pasar de un P6 de pasar de un 3P6 a un 4S2, pues
fue obligado por el comportamiento químico de los elementos. Entonces yo no podía decir que era un D1 o un D2 porque no se parecía al grupo en donde estaba clasificado desde hace muchísimos años por Mendeleev o por Moseley. Entonces, a partir de eso, es que empezamos a entender lo que se empieza a lo que se empieza es a poder entender la tabla periódica no desde las propiedades químicas, sino a través de sus propiedades electrónicas. Para eso, Moseley, recuerden que clasifica a los elementos, entonces Moseley clasifica a los elementos dependiendo del número atómico. Y recuerden que el número atómico es el apellido del átomo, es decir, si el número atómico es 3, entonces es un litio, sin importar lo que sea, siempre va a ser litio. Pero el número atómico está directamente relacionado con los protones. Y como los elementos que se encuentran en la tabla periódica, y aquí voy a colocar nota, los elementos en la tabla periódica son estables, es decir, que su carga es cero. En la tabla periódica, los elementos que ustedes ven en la tabla periódica, su carga es cero. Entonces, si yo tengo en litio 3 protones, pues la idea fundamental es que voy a tener 3 electrones, ¿cierto? Para que al final la carga total del litio sea igual a cero. Entonces, ejemplo, litio tiene 3 protones. Y los protones son de carga positiva. Y aquí vamos a ver 3 electrones, que es de carga negativa. Así la suma total va a ser igual a 0, ¿cierto? Y recuerden que esto es porque está en la tabla periódica. Este litio viene de la tabla periódica y por tanto es de carga 0. Entonces, a partir de esto, Moseley y todos, a partir de la construcción de la tabla periódica, pues habían una cosa que se llamaban los huecos en la tabla periódica, es decir, se predecía que existían elementos, pero nadie los había descubierto aún. Entonces, ha sido un proceso constante en la naturaleza, entre los científicos y la naturaleza para encontrar esos elementos. Algunos de esos elementos ni siquiera son muy estables, simplemente se conciben en ¿dónde? En un laboratorio, ¿no? ¿Y por qué no son estables? Porque tiene una descomposición radioactiva. Y recuerde que cuando hay una descomposición radioactiva, hay pérdida de protones. Y cuando se pierden protones, se dice que ya se tiene otro elemento, ¿cierto? Si yo al litio le quito un protón, es decir, queda 2 protones, pues lo que yo tengo es helio. Recuerde que un elemento está caracterizado por su número de protones. ¿Listo? Hay otra clasificación que vimos en el propedéutico, que eran los isótopos, que eso después lo volveremos a retomar. Pero inicialmente, recordemos que los protones es básicamente que tengan el mismo número de protones. Los elementos, un elemento es ese elemento cuando tiene el mismo número de protones. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, vamos a empezar a clasificar o vamos a ver una cosa que se llama la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva, como su nombre lo dice, es, en pocas palabras, la interacción electrostática ejercida por el núcleo a los electrones de la última capa. Entonces voy a explicarlo de una manera muy sencilla. Voy a explicarlo de esta forma. Ustedes saben que los átomos no son así. Se acuerda que el electrón tiene una dualidad onda-partícula. Sin embargo, a fines de poder entender, voy a colocar a los electrones como partículas, pero recuerda que ellos son ondas y partículas al mismo tiempo. Tiene una dualidad. Pero para que las cosas sean más sencillas, vamos a suponer que son solo partículas. Entonces yo tengo aquí un núcleo positivo y voy a tener aquí electrones.
Y voy a poner aquí varios electrones. Aquí tengo otro electrón, ¿cierto? Aquí vamos a suponer lo que está en el mismo nivel, entonces va a ser lo más bonito para que nos quede mucho más fácil de entender. Entonces aquí tengo un núcleo, ¿cierto? Aquí va a tener diferentes niveles de energía, donde están los electrones, ¿cierto? Más o menos así. Uy, más o menos así. Entonces, me perdonarán, pero bueno, aquí tengo el núcleo que es positivo, y entonces lo voy a colocar como es positivo, le voy a colocar un color azul que identifica que este es positivo, ¿cierto? Aquí este es positivo. Y voy a colocar los electrones en color rojo, ¿no? Entonces aquí voy a colocar un electrón, varios electrones aquí al lado, en la primer nivel. Bueno, tenemos, no se puede colocar así tampoco, digamos, colocar solamente en el primer nivel, solamente vamos a tener uno, perdón, solamente vamos a tener dos. Entonces aquí vamos a quitar este electrón, porque este es el primer nivel, entonces el primer nivel solamente tiene dos electrones. El segundo nivel pues vamos a colocarle más, ¿cierto? Va a tener 8, ¿cierto? Y imaginémonos que tenemos un tercer nivel, un tercer nivel de este estilo, y ese tercer nivel tiene un electrón. Entonces, básicamente, ¿qué significa la carga nuclear efectiva? Si ustedes se dan cuenta, la carga nuclear efectiva es la atracción que hay o que siente este electrón en la última capa con respecto al núcleo. Es decir, esta. ¿Cuál es la atracción? ¿Cuál es la interacción? La atracción, porque recuerde que esto es carga negativa y esto es carga positiva. Entonces, este electrón de la última valencia o la última capa de electrones, pues va a sentir una atracción por el núcleo. La pregunta, ¿cuál es? Porque recuerden que, si ustedes se dan cuenta, estos electrones que tenemos aquí se están moviendo. Entonces, van a hacer un efecto que se llama el efecto apantallamiento. Estos electrones van a apantallar al electrón que se encuentra en el último nivel de energía. Porque apantallar es más o menos como si ustedes quisieran ver una persona muy famosa, ¿cierto? Entonces ustedes quieran ver una persona muy famosa y alrededor de ella hay muchísima gente. Como hay muchísima gente alrededor de ella y usted está acá, pues aquí hay un valor de qué. Aquí todas estas personas están apantallando a la persona famosa. Entonces aquí más o menos ocurre lo mismo. Lo que pasa es que tenemos muchos electrones y esos electrones están apantallando ¿a quién? A la interacción entre el núcleo y el último electrón de la última capa o la capa de valencia. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que este electrón va a sentir una interacción electrostática diferente al que, por ejemplo, la tiene este, ¿no? Este está cerquita al núcleo, entonces va a sentir una interacción electrostática mucho mayor que esta. Entonces, ¿cuál será entonces la carga nuclear efectiva? Entonces, la carga nuclear efectiva la vamos a colocar con un Z asterisco y va a ser igual a ¿qué? Al número atómico del átomo menos S. Y S lo que le llamaremos constante de apantallamiento. Para determinar la constante de apantallamiento hay muchísimos criterios. Entre ellos hay que recordar lo siguiente. Recuerden que como los electrones son la dualidad onda-partícula, pues yo puedo tener aquí electrones, una densidad de carga de electrones aquí muy alta, ¿cierto? Que son los electrones más cercanos
núcleo, pero recuerden que los electrones más lejanos también, como al ser ondas, pues también tienen una probabilidad de estar por ahí, ¿no? Entonces, de pronto la mayor probabilidad está por acá, pero también tiene una pequeña probabilidad de estar cerca del núcleo. Entonces, para calcular la constante de apantallamiento es un proceso que depende del orbital, en donde se encuentra, en fin, muchas características que nosotros en este curso no vamos a abordar. Sin embargo, sí considero necesario que hagamos un ejemplo de lo que significa la carga nuclear efectiva. Entonces, ejemplo 1. Entonces, aunque nosotros no vamos a calcular la carga nuclear efectiva, vamos a hacer un valor representativo, un valor cualitativo de lo que significa eso. Entonces, imagínense que aquí vamos a usar la configuración electrónica condensada. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Entonces vamos a usar la configuración electrónica condensada. Entonces miremos, supongamos la del potasio. Entonces vamos aquí a mirar potasio. Entonces para eso tengo que ir a la tabla periódica, ¿cierto? Y en la tabla periódica tengo que encontrar cuál es el número atómico del potasio. Entonces, rápidamente siempre voy, y ustedes siempre deben tener a la mano la tabla periódica. Y en la tabla periódica me dicen a mí que el número atómico del potasio es 19. Entonces, el potasio es 19. Número atómico del potasio. 19. ¿Qué quiere decir? Que tengo 19 protones y por tanto tengo 19 electrones. ¿Entendido? Entonces, si yo quiero hacer la configuración electrónica del potasio, yo podría decir el potasio es igual a el argón, ¿se acuerdan? La condensada, más un 4S1. ¿Listo? Entonces yo podría decir que, mire, que el potasio, la carga nuclear efectiva del potasio va a ser igual a ¿qué? A 19 menos que la constante de apantallamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? La constante de apantallamiento es todo lo que está aquí en el argón. Porque recuerde que el argón es el núcleo, ¿cierto? Sería la configuración electrónica del argón. ¿El argón cuántos electrones tiene? 18. Entonces yo puedo decir que Z va a ser igual a 19 menos 18. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los electrones internos los vamos a contar como una unidad. Entonces al final la carga nuclear efectiva del potasio es igual a 1. Muy bien, entonces ya pudimos calcular la carga nuclear efectiva del potasio con nuestras reglas, diciendo que los electrones internos valen igual a 1. Ahora calculemos la del sodio. ¿Por qué voy a calcular la del sodio? ¿Cuál es lo que yo estoy buscando? El sodio, voy a colocarlo aquí con Na. Si ustedes se van a la tabla periódica, tengo al sodio y al potasio en el mismo grupo, son del grupo 1. Él es 11 y él es 19. Entonces, recuerden, lo que estoy haciendo es moviéndome sobre el mismo grupo. Entonces vamos a mirar aquí el sodio. ¿El sodio cuántos protones tiene? Tiene 11 protones. Yo podría decir que su configuración del sodio va a ser igual a ¿cuál? A neón más 3S1. Entonces yo voy a mirar y digo, la configuración, la carga nuclear efectiva va a ser igual a Z menos el número de electrones que nos tiene el neón. Y el neón, aquí vamos a colocar neón, porque son los átomos, los electrones internos, ¿cierto? Porque estoy mirando solo el electrón del último nivel. Estoy mirando este electrón. Todo lo que está dentro es lo que está apantallando a ese electrón. Entonces, por tanto, digo, Z va a ser igual a 11 menos, ¿cuántos electrones tiene el neón? El neón tiene 10, entonces, por tanto, es igual a 1. Si ustedes se dan cuenta, el potasio y el sodio tienen la misma carga nuclear efectiva. Eso es una propiedad muy interesante. Entonces aquí, propiedades.
dependiendo, la carga nuclear efectiva no varía en el grupo. Entonces recuerden que yo, si tengo la tabla periódica de esta manera, ¿cierto? Y aquí, así. ¿Cierto? Aquí tengo el boro, aquí tengo el carbono, aquí tengo el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Aquí tengo el helio, ¿cierto? Así, más o menos algo así. Y aquí tengo el grupo 1, ¿cierto? Que es un litio, que es un sodio, que es un potasio. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que los elementos, aquí es el grupo 1. Entonces, sodio y potasio, que son del grupo 1, tienen la misma ¿qué? Carga nuclear efectiva. Entonces, lo que yo puedo decir que la carga nuclear efectiva no varía con elementos del mismo grupo. Y ahora, miremos ejemplo el calcio, para mirar cómo cambia en el periodo. En el grupo no pasa nada. Si yo tengo el grupo 1, todos los elementos del grupo 1 van a tener la misma carga nuclear efectiva. Si tengo los elementos del grupo 2, van a tener la misma carga nuclear efectiva. Entonces, todos estos elementos van a tener, todos los que están aquí debajo de ellos, van a tener la misma carga nuclear efectiva. Es decir, si la carga nuclear efectiva del boro es 1,3, todos van a ser de 1,3. Si la carga nuclear del carbono es 1,5, todos los que estén debajo de ella va a ser 1,5. ¿Entendido? No es que entre el boro y el carbono sean la misma carga nuclear efectiva. Vamos a mirar cuál es la relación en términos de qué. De el periodo. Entonces, miremos en términos del periodo, cómo se da la relación. Pues para eso es muy fácil. Ya tenemos que la del potasio es igual a 1. Entonces miremos cómo saquemos un elemento que está al lado de él, es decir, el calcio. El calcio está al lado del potasio, entonces yo tengo calcio. El calcio pertenece al grupo 2. Entonces miremos qué pasa con el calcio. Con el calcio yo tengo una configuración electrónica de la siguiente forma. Argón 3s2. Lo que quiere decir, y este tiene 20, el número atómico es 20. Entonces lo que significa es que la carga nuclear efectiva de del calcio va a ser 20 menos la constante de apantallamiento. Y aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque si miramos al calcio, el calcio tiene en su último nivel, tiene 2 electrones. Y aquí tiene un montón de electrones, tiene 18, que es la configuración parecida a la del argón. Entonces tengo 18 internos, pero tengo uno que está al mismo nivel. ¿Qué quiere decir eso? Estos que están adentro hacen una constante de apantallamiento, pero este también hace una constante de apantallamiento sobre este. Es decir, este se ve apantallado por los 18 internos y también se ve apantallado por el electrón que está en su mismo nivel. No con la misma intensidad de los que están digamos, internos, sino con los que no de la misma intensidad, pero sí le hace una constante de apantallamiento. Entonces imaginemos que cuando yo tengo electrones en el mismo nivel, su valor es de 0.5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que es 20. Recuerda que esto es un ejemplo simplemente para determinar cómo cambia la carga nuclear efectiva en términos del grupo y en términos del periodo. Entonces la carga nuclear efectiva del calcio, como este ejemplo, sería igual a menos 18, ¿cierto? ¿Pero cuánto? 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque son 18 internos y el 0.5 que es de quién? Proveniente del electrón que lo acompaña en su último nivel. Entonces, para evitarnos este problema, le vamos a colocar aquí más 0.5. Y esto aquí en fraccionario.
Es decir, que, entre paréntesis. Entonces al final va a tener que es 20 menos 18.5, es decir, que Z es igual a 1.5. Ojo, aquí ya se demuestra algo muy bonito. Yo tengo aquí el sodio, el potasio y el calcio. El sodio y el potasio pertenecen al grupo 1 y el calcio pertenece al grupo 2. ¿Qué me está diciendo esta información? Que en el grupo la carga nuclear efectiva, es decir, la carga de atracción entre el núcleo y el último electrón de la capa de valencia, es decir, el último nivel, tienen la misma carga nuclear efectiva, pero tienen diferente en el periodo sí va como aumentando, entonces aumenta de izquierda a derecha. Y aquí permanece constante en los grupos. Y ustedes dirán, bueno, pero profesor, ¿yo para qué veo esta propiedad de la carga nuclear efectiva? La carga nuclear efectiva nos habla mucho acerca de el tamaño de los átomos. Entonces, aquí podemos, si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando la configuración electrónica y estamos viendo una propiedad que es la carga nuclear efectiva. Y la estamos explicando desde la configuración electrónica y de cómo están organizados posiblemente los electrones en el átomo. Por tanto, si esto es así, pues ¿qué podemos decir? Mire, si yo tengo en mi tabla periódica, yo tengo, ¿sí? En la tabla periódica, que está algo así. ¿Cierto? Más o menos algo así. Recuerden que ustedes tienen que tener su tabla periódica. Yo aquí estoy haciendo un dibujo para que sea más o menos. Y aquí conozco el hidrógeno, ¿cierto? Entonces la carga nuclear efectiva me está diciendo que incrementa en el periodo, es decir, que va en esta dirección, incrementa. Es decir, que lo que está, el electrón de la última capa siente mayor atracción hacia el núcleo a medida que me muevo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Es decir, que los electrones de valencia de estos elementos sienten mayor atracción por el núcleo. Y como resultado de esto, pues si este es el núcleo y el último tiene mayor atracción, pues va a intentar unirse, a ser más compacto. Entonces, por eso yo puedo decir que los elementos con carga nuclear efectiva más alta tienen radios atómicos pequeños. Entonces, por eso es que uno dice que en la tabla periódica los radios atómicos disminuyen en esta dirección, disminuyen. ¿Por qué? Entonces ustedes tienen una explicación por qué los rayos atómicos en la tabla periódica disminuyen de izquierda a derecha. Básicamente porque la carga nuclear efectiva es mayor, ¿cierto? Al aumentar la carga nuclear, es decir, la interacción y sobre todo atractiva entre el electrón de la última valencia y el núcleo, al ser mayor, hace que el átomo se comprima más. Y al comprimirse más significa que su radio atómico es menor. Ahora, también puedo decir que como los grupos, la carga nuclear efectiva es la misma para todos de aquí para allá, es la misma, yo podría decir que el radio se ve afectado es por el tamaño de ¿qué? La cantidad de electrones que tiene el átomo. Entonces yo puedo decir que el radio aumenta aquí, aumenta en esta dirección, aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque la carga nuclear efectiva ahí no importa, porque recuerde que es constante en cada uno de los grupos, es constante aquí, constante aquí, constante aquí, constante aquí, constante aquí, constante aquí. Es constante en cada uno de los grupos. Entonces, como es constante, no importa la carga nuclear efectiva cuando me muevo de abajo, de arriba hacia abajo, pero sí lo que sí importa es el tamaño, entonces ya ahí importa el tamaño, pero no es lo mismo tener un sodio que tiene 11
protones y 11 electrones que un potasio que tiene 19 protones y 19 electrones. Es mucho más grande. Entonces, el radio atómico, aquí, el radio, aumenta a medida que estoy bajando de arriba hacia abajo, pero aumenta debido al tamaño. La carga nuclear efectiva no tiene nada que ver ahí, porque la carga nuclear efectiva se mantiene constante. Espero que hayan entendido más o menos este comportamiento, que es muy interesante porque a partir de las configuraciones electrónicas entendemos lo que es la carga nuclear efectiva, y a partir de la carga nuclear efectiva entendemos cómo es el comportamiento del radio atómico. Ahora, los radios atómicos también existen, también tienen algunas características muy importantes, y es que se ven afectados, ¿por qué? Por el número de electrones, y se ven afectados por la carga nuclear efectiva. Esa es la conclusión general del curso de esta clase por ahora. Continuemos. Imaginémonos, nosotros tenemos, hagamos un ejemplo. Imagínense, nosotros tenemos el siguiente ejercicio. Ordene de menor a mayor el radio atómico del sodio, berilio y magnesio. Uno que tiene que hacer, ir a la tabla periódica. Sin embargo, no hay necesidad de hacerlo, ¿cierto? Si yo conozco los números atómicos, yo podría empezar a debatir cuál es el resultado de esto. ¿Cómo lo haría? Pues básicamente me voy a la tabla periódica, y espero que estén con su tabla periódica al lado, y diría, ¿cuál es el número atómico del sodio? Entonces, el sodio pertenece primero al grupo 1, ¿cierto? Y además tiene un número atómico de 11. El magnesio pertenece al grupo 2. Ojo, entonces hay un movimiento en la tabla periódica, y el magnesio es Z igual a 2. ¿Listo? Y por último, el berilio, que también es del grupo 2. Ojo, también es del grupo 2, pero tiene un Z igual a 4. Listo. Entonces, bajo esas condiciones, yo tengo que empezar a analizar el comportamiento. ¿Cómo lo analizo? Cada uno tiene una forma diferente de analizar las cosas. Yo lo analizaría de la siguiente forma. Mira, ¿cuál sería el menor? Entonces, el menor de radio atómico. Nosotros sabemos que yo en la tabla periódica tendría más o menos algo así. Tendría al berilio aquí, al sodio y al magnesio acá, ¿no? Entonces, este sería el grupo 1. En su tabla periódica ustedes se van a dar cuenta que está así. Entonces yo podría decir, si voy en esta dirección, me dice que el radio atómico disminuye. Es decir, que el sodio va a ser más grande que estos dos, ¿cierto? El sodio por lo menos va a ser más grande. Entonces ya identifiqué que el sodio va a ser el átomo más grande. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la tabla periódica, el radio atómico disminuye de izquierda a derecha debido a que aumenta la carga nuclear efectiva. Entonces, el sodio sería el de menos, sería el más grandote, ¿cierto? Entonces, el sodio aquí, el más grande. Ya eliminé al sodio del juego. Ahora tengo el berilio y el magnesio. El berilio está encima del magnesio, es decir, los dos son del grupo 2. Quiere decir que la carga nuclear efectiva no está afectando el radio. Lo que está afectando entonces sería que el número de electrones. ¿Quién tiene mayor número de electrones? ¿El magnesio o el berilio? Recuerde que el magnesio tiene 12 y el berilio tiene solamente 4 electrones. Es decir, que yo a fuerza estoy diciendo que el magnesio es mucho más grande que el berilio. Entonces, al final yo puedo decir